Capítulo 24. Quinta visita de Belcebú a la Tierra. Belcebú reanudó su relato de la forma siguiente. Una vez más, pasaron muchos años antes de mi siguiente viaje al planeta Tierra. Claro está que durante estos años, como antes, observé de vez en cuando, atentamente, mediante mi tescoano, la vida eseral de tus favoritos terráqueos. En este tiempo habían aumentado considerablemente en número y ya casi habían sido pobladas todas las tierras firmes, grandes y pequeñas, que constituían la superficie del globo, y claro está que se conservaba todavía la importante característica terráquea de destruirse mutuamente de tanto en tanto. Durante este período, es decir, entre mi cuarta y mi quinta visitas, tuvieron lugar profundos cambios en la superficie de tu planeta favorito, y muchos fueron también los cambios sufridos por las concentraciones de los lugares en que los terráqueos habían establecido su residencia. Por ejemplo, todos los centros culturales que poseían en el continente de Asrak, que yo había visitado en persona durante mis previos descensos al planeta Tierra, es decir, los países de Tikleamish y Maralpleicie, habían dejado de existir por completo en la época de mi quinto viaje. La causa de la destrucción de estos centros culturales terráqueos y de los cambios sufridos por la superficie del planeta en general fue una vez más una desgracia cósmica, la tercera en la triste serie de calamidades padecidas por aquel infortunado planeta. Esta tercera desgracia fue de carácter exclusivamente local y se produjo porque durante varios años habían tenido lugar en su atmósfera ciertos desplazamientos acelerados de las partes de la atmósfera, o como dirían tus favoritos, grandes vientos, sin precedentes en la historia terrestre. La causa de estos desplazamientos anómalos o fuertes huracanes residió, también en este caso, en aquellos dos fragmentos que se habían desprendido del planeta durante la primera gran calamidad y que luego se independizaron, constituyendo dos pequeños planetas autónomos del mismo sistema solar y que se conocen actualmente con el nombre de Luna y Anoolios. En rigor, la causa principal de esta desgracia terrestre se localizó en la mayor parte de estas dos partes separadas, es decir, la Luna. El fragmento menor, Anoolios, no tuvo papel alguno en el desastre. Te voy a explicar a qué obedecieron los acelerados desplazamientos atmosféricos que barrieron la superficie del planeta Tierra. Cuando la atmósfera del pequeño planeta Luna, surgido accidentalmente, se hubo formado definitivamente y la Luna, de acuerdo con la ya mencionada ley del alcance, siguió precipitándose sobre su masa fundamental, siguiendo la trayectoria establecida de antemano, y esta definida presencia recién formada alrededor de la Luna no había adquirido todavía su propia armonía dentro de la armonía común del movimiento del sistema, lo que se llama la fricción osmoalniana, que no se hallaba, por así decirlo, armonizada con el todo, provocó en la atmósfera del planeta Tierra los acelerados desplazamientos antes mencionados o huracanes. Estos vientos sin precedentes comenzaron entonces, por el ímpetu de su empuje, a desgastar las elevadas partes de tierra firme y a rellenar las depresiones correspondientes. Y los dos países del continente de Asraj, en torno a los cuales se había concentrado principalmente el proceso de la existencia terrestre del segundo y el tercer grupo de seres del Asia contemporánea, es decir, las partes principales de los países de Tikleamish y Maralpleicie, no eran sino otras tantas depresiones. En la misma época, las arenas también cubrieron ciertas partes del país de Perlandia, así como las tierras del centro del continente de Grabovci, donde se había formado, como ya te dije, después del hundimiento de la Atlántida, lo que se llama un verdadero centro cultural, que agrupaba a todos los seres tricerebrados de aquellas vastas comarcas que eran por entonces
las más florecientes de la superficie del planeta y que no son otra cosa actualmente que el desierto del Sáhara. Deberás recordar también que durante los anómalos vientos de aquel periodo, además de los países ya mencionados, otras muchas tierras firmes más pequeñas y diseminadas por la superficie del planeta fueron cubiertas por la arena. Es interesante notar que tus favoritos contemporáneos han llegado a tener conocimiento, de una u otra manera, de las transformaciones sufridas por los lugares de residencia permanente de los seres tricentrados, y asignándoles la denominación de gran transmigración de las razas, lo incorporaron sin más al caudal de necedades que ellos llaman conocimientos. Cierto número de eruditos soplan y resoplan actualmente, esforzándose por descubrir cómo y por qué ocurrió aquello, a fin de poderlo explicar a los demás. Existen en la actualidad varias teorías al respecto, que si bien nada tienen en común y en un sentido objetivo son a lo cual más absurda, han sido aceptadas, sin embargo, sin la menor vacilación, como parte de lo que se llama la ciencia oficial. Pero en realidad, la verdadera causa de la transmigración de los seres tricentrados fue que no bien comenzó la mencionada erosión, los seres que habitaban el continente de Asgard, temerosos de morir enterrados bajo las arenas, comenzaron a desplazarse hacia lugares más o menos seguros. Y estas migraciones de los seres tricerebrados se desarrollaron en el orden siguiente. La mayoría de los seres tricerebrados que poblaban el Tiklamish se desplazó hacia el sur del mismo continente de Asgard, hacia el país que más tarde se llamó Persia, en tanto que el resto se marchó hacia el norte, estableciéndose en las regiones que más tarde se llamaron Kirkischerry. En cuanto a los habitantes del país de Maralpleithi, una parte se marchó hacia el este, en tanto que el resto, la mayor parte, se fue hacia el oeste. Una vez traspuestos los Altos Orientales, aquellos se dirigieron hacia el este, se establecieron a orillas de los grandes espacios sealacoriapnianos, configurando el país que más tarde habría de llamarse China. Y la parte de habitantes del Maralpleithi que buscó su salvación viajando hacia el oeste, después de errar de un lugar a otro, alcanzó finalmente el continente vecino, que más tarde habría de llamarse Europa, y los seres tricerebrados que vivían todavía en el centro del continente de Grabonchi se diseminaron sobre toda su superficie. De modo pues, querido niño, que mi quinto descenso personal a tu planeta favorito, pertenece al periodo posterior al de la mencionada redistribución de los grupos de las comunidades terráqueas. Y las causas que motivaron este nuevo descenso fueron las siguientes. Ante todo, debo decirte que la principal característica del psiquismo de tus favoritos, es decir, la necesidad periódica de destruir la existencia de los semejantes, cada vez me interesaba más, a medida que observaba los lugares terráqueos, y junto con este interés, cada vez tomaba más cuerpo en mí el deseo de establecer con toda precisión las causas exactas de las particularidades tan extrañas en seres tricerebrados. De modo que, a fin de procurarme un mayor material para la dilucidación de este problema que tanto me interesaba, en el intervalo comprendido entre mi cuarto viaje y el quinto al planeta Tierra, sistematicé mis observaciones realizadas mediante mi test coano instalado en Marte acerca de la existencia de aquellos peculiares seres tricentrados de la forma siguiente. Me dediqué deliberadamente a la observación de un crecido número de seres de entre tus favoritos y durante muchos de sus años, bien personalmente, bien por medio de algún ayudante encargado especialmente de observarlos con la mayor atención, tratando de no perder ningún detalle significativo, realicé un profundo estudio
tendente a esclarecer todos los aspectos y particularidades de estas extrañas manifestaciones durante el proceso de su vida ordinaria. Y debo confesarte, nieto mío, que cuando me hallaba libre de tareas inmediatas, me dedicaba a veces, durante synonums enteras, o como dirían tus favoritos, usando su equivalente del flujo cronológico, durante largas horas, a la contemplación de todos los movimientos de dichos seres tricerebrados en observación, tratando de explicarme de forma lógica las llamadas experiencias psíquicas terrenas. Hasta que un día, repentinamente, en el transcurso de estas observaciones practicadas desde el planeta Marte mediante el uso de mi tescoano, comprendí que la duración de su existencia se acortaba siglo a siglo, año a año, cada vez más, con un ritmo perfectamente definido y uniforme, y fue esto precisamente lo que sirvió de comienzo a mis posteriores estudios científicos sobre la psiquis de estos seres tricerebrados que al parecer se han ganado tu simpatía. Claro está que la primera vez que descubrí este fenómeno, no solo tuve en cuenta inmediatamente la principal particularidad de su psiquis, esto es, su tendencia periódica a la destrucción recíproca, sino también la innumerable cantidad de enfermedades, como ellos las llaman, que solo existen en aquel planeta y que en su mayoría, dicho sea de paso, obedecían y obedecen todavía a las mismas circunstancias externas anómalas para la existencia ordinaria, allí establecida por ellos mismos, factor este que ha hecho gradualmente imposible a los terráqueos existir normalmente hasta el sagrado Rascoarno. Cuando lo percibí por primera vez y comencé a recordar mi impresión anterior al respecto, cada una de las diferentes partes espiritualizadas de mi presencia total tuvo la plena convicción de que los seres tricerebrados del planeta Tierra habían alcanzado a vivir, en un principio, de acuerdo con su cálculo del tiempo, unos 12 siglos, y algunos de ellos hasta 15 o más siglos. Para poder representarte más o menos claramente el promedio con que decreció la duración media de su existencia durante aquel período, bastará con que te diga que cuando abandoné aquel sistema solar definitivamente, el máximo de vida había decrecido ya hasta una edad entre los 70 y los 90 años terrestres. Actualmente, si cualquier individuo alcanza estas edades, el resto de los seres que habitan aquel peculiar planeta consideran que ha vivido más que suficiente. Y si alguien llega a vivir un poco más de un siglo, es exhibido como un fenómeno y pasa a la categoría de curiosidad de museo. Y claro está que todo el mundo llega a conocer sus características personales a través de sus incontables fotografías y descripciones reproducidas en todos los diarios del mundo. Así pues, querido nieto, dado que en la época en que me fue revelado de pronto aquel hecho no había ninguna tarea especial que me retuviera en el planeta Marte y no me era posible profundizar en el estudio de esta sorprendente peculiaridad de su constitución por medio del toscoano, decidí visitar el planeta Tierra personalmente una vez más, a fin de establecer en el lugar las causas que la habían provocado. Algunos días marcianos después de mi decisión, descendí nuevamente a mi nave Ocasión al planeta Tierra. En la época de mi quinto descenso personal a tu planeta favorito, el centro para la entrada y salida de los resultados del perfeccionamiento de la pseudomentación terráquea, o como ellos lo llaman, el centro cultural del planeta, se había trasladado a la ciudad de Babilonia. Fue allí, pues, hacia donde dirigí mis pasos. Esta vez, nuestra nave Ocasión descendió sobre lo que se conoce con el nombre de Golfo Pérsico, debido a que, gracias al tescoano, habíamos establecido con anterioridad al vuelo
que nada sería más conveniente que este espacio sea lacorapniano para emprender luego la marcha a la ciudad de Babilonia y también para dejar anclada nuestra nave Ocasión. Este espacio cubierto por las aguas era apropiado para mis posteriores viajes debido a que el caudaloso río sobre cuyas márgenes se hallaba la construida ciudad de Babilonia desembocaba en el mismo, y fue por ello por lo que resolvimos remontar el curso de este río para llegar a nuestro destino. Por aquella época del flujo cronológico, la incomparable majestad de Babilonia se hallaba en todo su esplendor. No sólo constituía un centro cultural para los habitantes del continente de Ashark, sino también para los demás seres de todas las tierras firmes, grandes y pequeñas, que se habían adaptado a las necesidades de la vida ordinaria de aquel planeta. En la época de mi llegada a este centro cultural terráqueo, tenía lugar la preparación de lo que más tarde habría de ser la causa principal de la aceleración del ritmo de degeneración de su organización psíquica, en el sentido especialmente de la atrofia de la función instintiva de aquellos tres factores fundamentales que deben hallarse en la presencia de todo ser tricerebrado normal, es decir, aquellos que dan nacimiento a los impulsos eserales conocidos con los nombres de fe, esperanza y amor. La degeneración hereditaria y paulatina de estos factores eserales ha hecho que en lugar de una verdadera psiquis eseral, tal como debe existir en la presencia de toda clase de ser tricerebrado, exista actualmente, en la presencia de tus favoritos contemporáneos, una psiquis que, si bien no carece de realidad, podría definirse muy bien con las sabias palabras de nuestro estimadísimo Mullah Nasreddin. En ella se encuentra de todo salvo el núcleo o el meollo. Es absolutamente necesario que te cuente, con el mayor detalle posible, lo que ocurrió en Babilonia en aquella época, puesto que todos estos acontecimientos pueden constituir un valioso material para que más adelante realices en tu razón una mejor dilucidación y transubstanciación de todas las causas que conjuntamente terminaron por dar lugar a aquel extraño psiquismo que los seres tricentrados presentan en la actualidad. Ante todo, debo decirte que obtuve estas informaciones relativas a los hechos ocurridos en la época a que a mi relato se refiere, principalmente de aquellos seres tricentrados a quienes los demás denominan sabios. Antes de seguir adelante, convendrá que me detenga unos instantes a analizar la clase de seres que los demás llaman sabios. El hecho es que, aun antes de mi quinto viaje a aquel lugar, es decir, antes del periodo en que Babilonia, como ya te he dicho, florecía en todos sus aspectos, aquellos seres tenidos por sabios no eran precisamente lo que en todas las demás partes del universo se considera y venera como sabios, ni tampoco lo que en un principio, muchísimo tiempo atrás, se había tenido por sabio en la propia tierra, esto es, aquellos seres que adquieren, mediante una labor consciente y deliberados esfuerzos, la facultad de contemplar los detalles eserales de todas las cosas, desde el punto de vista del nacimiento y la existencia del mundo, gracias a lo cual, principalmente, perfeccionan su cuerpo superior, elevándolo al grado correspondiente de la sagrada medida de la razón objetiva, a fin de percibir más tarde las verdades cósmicas en la medida del perfeccionamiento que su cuerpo superior haya alcanzado. Pero desde la época de lo que se conoce con el nombre de civilización de Tikleamish hasta ahora, aquellos seres, en especial los contemporáneos, adquirieron su sabiduría principalmente de memoria, atiborrándose de toda clase de informaciones vacías que a nada serio conducen.
Debo recalcar asimismo que nuestro venerado Mullah Nasreddin tiene también un dicho que bien a las claras expresa lo que en su opinión valen los sabios de aquellas latitudes. Todos hablan como si nuestros sabios supieran que la mitad de 100 es igual a 50. En aquel planeta, cuanto mayor sea el número de conocimientos aprendidos mecánicamente de memoria por un individuo, conocimientos no verificados y que nunca habrán de verificarse, y que además jamás ha percibido por sí mismo, tanto más sabio se lo considera. Así pues, querido niño, volviendo otra vez a lo que había comenzado a contarte, llegamos finalmente a la ciudad de Babilonia, donde había, en verdad, gran número de sabios procedentes de todas las partes del globo. Dado que las causas de que se encontrasen entonces reunidos en Babilonia casi todos los sabios del planeta son en extremo interesantes, me detendré a explicártelas con cierto detalle. El hecho es que la mayoría de los sabios terrestres se habían congregado allí por orden de un peculiarísimo rey persa, bajo cuyo dominio se hallaba en aquella época la ciudad de Babilonia. A fin de que comprendas perfectamente cuál de los aspectos derivados de los resultados totales de las circunstancias anormalmente establecidas para la existencia ordinaria del planeta dio origen a esta peculiaridad del rey persa, deberé informarte acerca de dos hechos fijados desde antiguo en la sociedad terráquea. Consiste el primero de ellos en que casi desde la época del hundimiento del continente de Atlántida comenzó a cristalizarse gradualmente, en la presencia de todos tus favoritos, hasta concretizarse por completo en los siglos más recientes, una particular cualidad inherente a los mismos, gracias a la cual la sensación del ser conocida con el nombre de felicidad del propio ser, que de tiempo en tiempo experimentaban todos los seres tricerebrados como producto de la satisfacción recibida ante la autoevaluación interior, aparece en las presencias de tus favoritos exclusivamente cuando adquieren en propiedad una gran cantidad de ese tan popular metal llamado oro. La mayor desgracia para ellos, que se deriva de esta particular cualidad inherente a sus presencias comunes, es que la mencionada sensación que procura la posesión de dicho metal se ve reforzada por los seres que rodean al poseedor y también por aquellos que solo conocen el hecho de oídas, sin haber tenido oportunidad alguna de convencerse personalmente por medio de las percepciones pertinentes. Es costumbre de largo tiempo establecida allí, además, no considerar jamás mediante qué clase de manifestaciones del ser ha llegado dicho individuo a poseer esa gran cantidad de dicho metal, de modo que el sujeto en cuestión se convierte en el ente más indicado para estimular en las presencias de quienes lo rodean el funcionamiento de la consecuencia cristalizada de la propiedad del órgano Kundabuffer llamada envidia. Y el segundo hecho es que cuando funciona en las presencias de tus favoritos esta principal particularidad suya, en forma ascendente, tiene lugar, según la costumbre establecida entre las diferentes comunidades, el proceso de la destrucción recíproca de sus existencias, y después de haber echado a correr por el mundo esta propiedad, maléfica tan solo para ellos mismos, y después de haber puesto fin a estos procesos característicos suyos, el rey de la comunidad en la cual sobrevive un mayor número de súbditos, junto con el título de conquistador, suele tomar, generalmente, todo lo perteneciente a los individuos de la comunidad conquistada. Estos reyes conquistadores ordenan a sus súbditos, generalmente, que se apoderen de todas las tierras conquistadas, de todos los seres jóvenes del sexo femenino que se cuenten en la colectividad sometida y de todo lo que se conoce con el nombre de bienes y riquezas acumulados durante largos siglos. Así pues, cuando los súbditos de este peculiar rey persa sometieron a los individuos pertenecientes a otra comunidad,
Este les ordenó que no tomaran ni tocaran cosa alguna que perteneciese a los vencidos, sino que tan solo trajesen consigo, en calidad de cautivos, a los sabios que encontrasen en el país sojuzgado. A fin de representarte claramente y de sustanciar en ti mismo la comprensión de la razón que movió a la extraña individualidad de ese rey persa a obrar de forma tan desusada y sólo propia de él mismo, deberás saber que en la época de la civilización de Tikle-Amish, cierto sabio tricerebrado de nombre Jarnahum, cuya esencia se cristalizó más tarde en lo que se llama el individuo hasnamusiano eterno, demostró en la ciudad de Chiquiaral que cualquier metal viejo que abundara sobre la superficie del planeta podía transformarse fácilmente, a voluntad, en el raro y codiciado metal llamado oro, requiriéndose para ello tan solo el conocimiento de un pequeño secretito. Este maléfico sueño del sabio alcanzó amplia difusión por el planeta y habiéndose cristalizado en las presencias de los seres de aquel tiempo y habiéndose transmitido por herencia de generación en generación, comenzó a pasar a los individuos de las generaciones posteriores bajo la forma de una definida ciencia maléfica y fantástica conocida con el nombre de alquimia, tomando dicho nombre de la gran ciencia que por cierto había existido en épocas ya remotas, cuando en la presencia de tus antecesores no se había cristalizado todavía las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer. Rama esta del auténtico conocimiento, que en verdad podría ser provechosa e incluso indispensable para los mismísimos seres tricerebrados de la época actual. Y como en la época a que se refiere mi relato, este rey persa necesitaba para uno u otro de sus objetivos, indudablemente hasnamusianos, gran cantidad de este metal, escaso en la superficie terrestre, y como también a él habían llegado noticias del método ideado por aquel individuo hasnamusiano llamado Jarnahón, decidió ponerlo en práctica para obtener el oro que tanto necesitaba. Cuando dicho rey persa se hubo resuelto finalmente a obtener el oro por medio de la alquimia, descubrió de pronto, con la totalidad de su ser, que no conocía todavía aquel pequeño secretillo sin el cual era absolutamente imposible llevar a feliz término su propósito. De modo que se puso a meditar profundamente sobre la forma de hallarlo. El resultado de sus reflexiones fue que se percató de lo siguiente: puesto que los sabios tienen conocimiento de toda suerte de misterios, también deberán conocer este pequeño misterio que a mí me interesa. Y así que hubo llegado, tras trabajosas deducciones, a tan inesperada conclusión, el rey, con un intensificado funcionamiento de su sorpresa eseral, ante el hecho de que idea tan simple no se le hubiera ocurrido nunca antes, hizo venir a su presencia a varios súbditos, ordenándoles que buscasen entre los sabios de la capital del reino a aquellos que tuvieran conocimiento del misterio. Cuando se le informó al día siguiente de que ninguno de los sabios que en la capital residían tenía conocimiento de aquel misterio, ordenó que trajeran a su presencia a todos los sabios del reino, y cuando, después de varios días, una vez más recibió de éstos una respuesta negativa, volvió nuevamente a entregarse a sus cavilaciones, y esta vez con toda seriedad. Su grave meditar condujo primero a su razón a la comprensión de que, sin duda alguna, uno u otro de los sabios de su reino debía conocer también aquel secreto, pero puesto que entre los seres de aquel tipo era costumbre mantener ocultos todos los misterios profesionales, estaba claro que nadie había querido revelar deliberadamente lo que sabía al respecto. Y resultado de esta meditación fue su decisión de no limitarse ya a interrogar a sus sabios, sino de someterlos a un profundo examen. El mismo día,
impartió las instrucciones necesarias a los súbditos pertinentes para que éstos comenzaran a examinar a los sabios según el procedimiento desde antiguo establecido para el examen de los seres ordinarios por parte de los seres poderosos. Y cuando aplicado el tratamiento, el rey persa debió convencerse finalmente de que los sabios de su reino nada sabían de aquel misterio, comenzó a buscar entre los sabios de otros reinos o comunidades con la esperanza de hallar alguno que conociese la ansiada clave. Como los reyes de los demás reinos no tenían el menor deseo de facilitar sus sabios para aquel tipo de examen, decidió obligar a dichos reyes por la fuerza, conquistando sus dominios. Y a partir de entonces, al frente de sus nutridos ejércitos, comenzó a efectuar una serie de incursiones militares, según la expresión usual. El rey persa de mi historia poseía un ejército sumamente numeroso debido a que en aquella época, en la región de la superficie del planeta donde estaba situado este reino, se había intensificado en las presencias de sus habitantes, aun antes de este periodo, en conformidad con lo que se conoce como la adaptación previsora de la gran naturaleza, lo que se denomina índice de natalidad, y en aquella época se hallaba en vías de materialización aquello requerido para el proceso trogoautoegocrático cósmico común, es decir, que de esta región de la superficie del planeta debía salir mayor cantidad de las vibraciones provenientes de la destrucción de la vida de los seres. Estas últimas palabras de Belcebú fueron interrumpidas repentinamente por el joven Hasein, quien habló de la manera siguiente: «Querido abuelo, no comprendo por qué la salida de las vibraciones referidas al efecto de la materialización de este gran proceso cósmico había de depender de una región definida de la superficie de aquel planeta». A lo cual respondió Belcebú pausadamente: «Puesto que me propongo tomar en breve como tema de mis relatos referentes a los seres tricerebrados que habitan en la Tierra los terribles procesos de mutua destrucción que los terráqueos llaman guerras, será mejor diferir el problema que plantea tu pregunta hasta ese preciso momento, pues entonces estarás en condiciones óptimas para poder comprenderlo perfectamente». Dicho lo cual, Belcebú reanudó su narración de los sucesos que tuvieron por centro la ciudad de Babilonia. Cuando el peculiar rey persa que antes mencioné, merced a las huestes bajo sus órdenes, comenzó a conquistar a los seres pertenecientes a otros reinos y a apoderarse por la fuerza de los sabios que entre ellos había, les destinó como lugar de residencia y de concentración la ciudad de Babilonia, donde fueron trasladados a fin de que este rey, señor de la mitad del entonces continente de Asia, pudiera luego examinarlos a voluntad, siempre con la esperanza de que alguno de ellos acertase a conocer el secreto de la conversión de los metales viles en el preciado oro. Guiado siempre por el mismo propósito, llegó incluso a realizar una campaña especial al país de Egipto, y el motivo de esta campaña se debió a que los sabios de todos los continentes del planeta se hallaban reunidos por entonces en aquel país, y era además creencia muy difundida que la suma de los conocimientos universales sólo podía obtenerse de Egipto. Este conquistador, rey de los persas, se llevó consigo entonces a todos los sabios que encontró en Egipto, tanto los oriundos del lugar como aquellos que habían llegado hasta allí provenientes de otras comunidades, y se contaban entre ellos muchos sacerdotes egipcios, según la denominación terráquea, que no eran sino los descendientes de aquellos sabios miembros de la sociedad acaldana que habían conseguido escapar con vida de la segunda perturbación transapalniana y que habían sido los primeros en poblar el país. Pero al poco tiempo, una nueva veleidad hizo presa de la presencia de nuestro extraño rey, y consistió ésta
en el proceso de destruir la existencia de los seres semejantes a él mismo en sustitución de la anterior veleidad, y se olvidó por completo de los sabios que había traído, de modo que éstos comenzaron a vivir en una relativa tranquilidad en la ciudad de Babilonia, a la espera de sus órdenes. Los sabios así reunidos en la ciudad de Babilonia, procedentes de casi todos los puntos del planeta, solían reunirse para examinar entre todos, como es habitual entre los sabios del planeta Tierra, asuntos tales que o bien se hallaban muy por encima de su comprensión, o bien jamás podrían proporcionarles nada útil, ya fuera para ellos o para los demás seres ordinarios. Pues bien, fue precisamente en una de estas reuniones o debates en que se puso sobre el tapete, como dicen los terráqueos y como suele suceder entre los sabios de aquel planeta, lo que se llama una candente cuestión del día, una cuestión que por una u otra razón les interesaba, por cierto, a todos ellos, hasta por decirlo así, la propia médula. Este asunto, que llegó a convertirse en la candente cuestión del día, tanto conmovió el ser íntegro de todos los concurrentes a dicha reunión, que llegaron incluso a precipitarse de sus pedestales, según se dice, para comenzar a debatirla, no ya con los sabios como ellos mismos, sino en toda hora y lugar con el primero que acertara a salirles al paso. Consecuencia de ello fue que gradualmente se despertó un insólito interés entre los demás seres tricerebrados ordinarios de la población de Babilonia, y en la época de mi llegada a la ciudad había terminado ya por convertirse en el asunto del momento para todos los miembros de la comunidad. No solamente los sabios hablaban y discutían sobre la cuestión, sino que otras conversaciones semejantes y fieras disputas habían comenzado a tener lugar entre los seres ordinarios de la comunidad. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, y toda suerte de individuos debatían la cuestión. Ni los carniceros de Babilonia habían escapado a su influjo, y todos se manifestaban en extremo ansiosos por llegar a conocer este asunto, en particular los más sabios. Antes de mi llegada a la ciudad, muchos de sus habitantes habían terminado por perder la razón a raíz de aquel problema, y otros muchos eran serios candidatos para seguir las huellas de los primeros. Esta candente cuestión del día consistía en que tanto los afligidos sabios como los demás seres ordinarios de la ciudad de Babilonia querían saber a toda costa si poseían o no poseían un alma. Ya existían por entonces en Babilonia toda clase de teorías al respecto, a cuál más fantástica, y cada día salían a la luz nuevas teorías con los inconfundibles rasgos de la prisa frenética con que habían sido concebidas. Y claro está, casi no hace falta decirlo, que todas las teorías tenían sus defensores. Si bien su número formaba una verdadera hueste, todas ellas no estaban basadas sino en dos hipótesis, aunque totalmente divergentes. Una de ellas se llamaba ateísta y la otra idealista o dualista. Todas las teorías dualistas sostenían la existencia del alma y naturalmente de la inmortalidad, así como la posibilidad de toda clase de perturbaciones después de la muerte. Y todas las teorías ateístas mantenían precisamente lo contrario. En resumen, querido niño, que cuando llegamos a la ciudad de Babilonia asistimos a lo que se llama una verdadera construcción de la Torre de Babel. Una vez pronunciadas estas palabras, Belcebú adoptó una actitud meditativa, para luego continuar en la siguiente forma. Me gustaría explicarte ahora algo acerca de la expresión que acabo de usar, es decir, la construcción de la Torre de Babel. Es esta una expresión muy en boga en tu planeta, de agrado de los seres tricerebrados contemporáneos que lo habitan.
Y si deseo detenerme a explicarte esta expresión tan en boga en el planeta Tierra y aclararte su significado, ello se debe, en primer término, a que yo mismo llegué a ser testigo presencial, en aquella época, de todos los hechos que le dieron origen y, en segundo término, a que la historia del surgimiento de esta expresión y su transubstanciación en la comprensión de tus favoritos contemporáneos puede hacerte comprender con toda claridad y de forma instructiva que, gracias como siempre a las circunstancias de la vida ordinaria anormalmente establecidas, ninguna información precisa de los hechos ocurridos a los seres de épocas anteriores llega nunca a los seres de generaciones posteriores. Y si por casualidad algo les llega, como esta expresión, la fantástica razón de tus favoritos elabora toda una teoría sobre la base exclusivamente de esta simple expresión, con el resultado de que aquellos ilusorios plasticuri eserales del yo, o lo que ellos llaman representaciones psíquicas, crecen y se multiplican en sus presencias, gracias a lo cual ha surgido en el universo la extraña psiquis singular de los seres tricerebrados que presentan tus favoritos terrestres. Así pues, cuando llegamos a la ciudad de Babilonia y comencé a entremezclarme con los diversos seres que allí habitan, efectuando las observaciones correspondientes a fin de dilucidar la cuestión que me interesaba y que había sido causa de mi viaje, comencé a reunirme preferentemente con los sabios, dado que donde quiera que dirigía mis pasos me los encontraba reunidos en gran número, por lo cual resolví practicar mis observaciones en ellos mismos, valiéndome de sus individualidades. Entre los muchos sabios con quienes trabé relación se encontraba uno llamado Jamolinadir, que había sido traído por la fuerza de Egipto. Pues bien, después de varias reuniones, casi llegaron a establecerse entre nosotros las mismas relaciones que suelen establecerse en todas partes cuando dos seres tricerebrados se reúnen con frecuencia. Este Jamolinadir era uno de aquellos sabios en cuya presencia común los factores correspondientes a los impulsos de todo ser tricerebrado que le habían sido transmitidos por herencia no se hallaban totalmente atrofiados y además sucedió que durante su edad preparatoria los seres responsables que lo rodeaban lo habían preparado también a él para llegar a ser más o menos responsable. Es necesario destacar que había entonces en la ciudad de Babilonia muchos sabios como este. Aunque este cultivado sabio Jamolinadir se había desarrollado y educado para llegar a la edad responsable precisamente en la ciudad de Babilonia y descendía de la raza de seres llamados asirlos, había alcanzado, sin embargo, su sabiduría en Egipto, donde se encontraba la más alta escuela existente sobre la superficie del planeta Tierra y que se llamaba la Escuela de la Materialización del Pensamiento. A la edad en que por primera vez lo encontré, ya había logrado llevar su yo con respecto a la dirección racional de lo que se denomina funcionamiento psíquico automático de su presencia común al máximo de estabilidad a que podían aspirar los seres concentrados del planeta Tierra de aquel tiempo, como consecuencia de lo cual, durante lo que se llama el estado pasivo de vigilia, había expresado con toda claridad manifestaciones eserales como por ejemplo las llamadas autoconsciencia, imparcialidad, sinceridad, sensibilidad perceptual, alerta, etc. Poco tiempo después de nuestra llegada a Babilonia, comencé a asistir en compañía de Jamolinadir a diversas reuniones de los mencionados sabios, enterándome de toda clase de informes, como ellos los llaman, concernientes a aquella cuestión, la cuestión del día, y que había provocado aquella agitación de los espíritus de toda la ciudad de Babilonia. También mi amigo Jamolinadir se hallaba sumamente excitado por la candente cuestión. Estaba agitado y perplejo
debido al hecho de que tanto las teorías ya existentes como muchas de reciente origen relativas a esta cuestión eran igualmente convincentes, pese a los hechos enteramente contradictorios traídos en su defensa. En su opinión, las teorías que demostraban que los terráqueos poseen alma se hallaban expuestas de forma lógica y convincente, y de igual modo, las teorías en que se demostraba todo lo contrario no estaban expuestas de forma menos lógica o convincente. A fin de que puedas colocarte en el lugar de aquel simpático asirio, te explicaré también que, en general, en aquel planeta y en la época actual, no menos que en Babilonia, todas las teorías referentes a las cuestiones que ellos denominan del más allá o cualquier otra dilucidación detallada de cualquier hecho definido, son elaboradas por aquellos seres tricerebrados en quien se han cristalizado por completo la mayoría de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, como resultado de lo cual desempeña una activa función en su presencia la propiedad del ser que ellos mismos denominan astucia. En virtud de ello, conscientemente, claro está que sólo conscientemente, con el tipo de razón que desde largo tiempo atrás se ha convertido en característica exclusiva de estos seres, y además simplemente de forma automática, van adquiriendo gradualmente en su presencia común la facultad de localizar los puntos débiles del psiquismo de los semejantes que los rodean, y esta facultad va formando en ellos paulatinamente datos tales que les permite percibir e incluso comprender la peculiar lógica de quienes los rodean, y de acuerdo con estos datos inventan o proponen una de sus teorías relativas a una u otra cuestión. Y dado que, como ya te he dicho, en la mayoría de los seres tricerebrados que allí habitan, por obra de las anómalas circunstancias de existencia ordinaria por ellos mismos establecidas, la función eseral denominada captación instintiva de las verdades cósmicas se ha ido atrofiando gradualmente, entonces, si un individuo dado acierta a dedicarse al estudio minucioso de cualquiera de estas teorías, no tiene más remedio, quieras que no, que ser persuadido por ella con toda su presencia. Pues bien, querido niño, ya habían pasado 7 meses terráqueos después de nuestra llegada a la ciudad de Babilonia, cuando asistí cierta vez a lo que se denomina una conferencia general de sabios en compañía de Jamol y Nadir. Esta conferencia o congreso de sabios había sido convocada en aquella oportunidad por los sabios que previamente habían sido llevados a Babilonia por la fuerza. De este modo, no sólo se hallaban presentes en aquel congreso todos los sabios traídos por el rey persa, quien entretanto había olvidado por completo su capricho por la alquimia, sino también muchos otros sabios procedentes de otras comunidades que habían concurrido voluntariamente a dicho congreso en aras de la ciencia, según la expresión terráquea. Los oradores que debían hacer uso de la palabra en la conferencia general de sabios fueron designados por sorteo. Mi amigo Jamol y Nadir, que también se proponía hacer uso de la palabra con respecto a cierto tema, participó del sorteo, correspondiéndole en suerte hablar en quinto lugar. Los oradores que le precedieron o bien se refirieron a las nuevas teorías que ellos habían ideado, o bien se dedicaron a criticar las teorías ya existentes que todo el mundo conocía. Finalmente, llegó el turno de mi simpático amigo sirio. Subió entonces a lo que se denomina tribuna, y al tiempo que lo hacía, ciertos ayudantes colocaron un tablero indicando el tema a que se refería el orador. Tal era la costumbre de la época. El cartel anunciaba que el orador había escogido como tema de su informe la inestabilidad de la razón humana. A continuación, mi amigo terráqueo comenzó por explayarse acerca del tipo de estructura
que en su opinión tenía el cerebro humano encefálico, y acerca también de los casos y la forma en que las diversas impresiones son recibidas por los demás cerebros del hombre, y de la manera en que sólo después de un acuerdo concreto entre todos los cerebros llegan a imprimirse los resultados totales en ese cerebro encefálico. Al principio habló de forma sumamente reposada, pero a medida que avanzaba en su discurso empezó a agitarse hasta que su voz se convirtió en un grito y así, a gritos, se lanzó a criticar la razón del hombre y al mismo tiempo censuraba sin piedad su propia razón. Siempre gritando, demostró de la forma más lógica y convincente la inestabilidad y versatilidad de la razón humana y expuso con todo lujo de detalles la inmensa facilidad con que puede convencerse a la razón de cualquier cosa. A pesar de que en medio de los alaridos de mi terrestre amigo Jamolinadir podía oírse perfectamente su llanto, aún anegado en lágrimas, proseguía gritando. Más adelante expresó lo siguiente: no hay nada más fácil que demostrar cualquier cosa a cualquier hombre. Claro está que incluyéndome a mí también entre ellos. Todo lo que hace falta conocer para ello son las conmociones y las asociaciones que han de provocarse en los demás cerebros humanos, mientras uno trata de demostrar una verdad dada. Es posible incluso demostrar a cualquier hombre que todo nuestro mundo, y claro está que también la gente que lo habita, no son sino una ilusión, y que la autenticidad y la realidad del mundo no son sino un juanete, y lo que es más aún, un juanete en el dedo pulgar del pie izquierdo. Fuera de esto, nada absolutamente existe en el mundo. Todas las cosas solo son apariencias, y solo para los psicópatas elevados al cuadrado. En este punto de su discurso, uno de los auxiliares le ofreció a nuestro simpático amigo tricerebrado una jarra de agua y un vaso, y después de haber bebido ansiosamente largos sorbos del apetecido líquido, siguió hablando, si bien ahora en un tono mucho más sereno. Tomadme a mí como ejemplo. No soy un hombre de instrucción ordinaria. Toda Babilonia me conoce y hasta muchas otras ciudades ha llegado la fama de mi sabiduría. He terminado los estudios más elevados que se hayan realizado nunca en la tierra y que es casi imposible que vuelvan a realizarse en el futuro. Pero ¿qué es lo que esta elevada evolución ha proporcionado a mi razón con respecto a la cuestión que desde hace ya 1 o 2 años apasiona a toda la ciudad de Babilonia? Pues bien, mi razón, dotada del desarrollo más elevado que apetecerse pueda, me ha procurado durante esta locura general con respecto a la cuestión del alma, nada más y nada menos que 5 viernes a la semana. Durante todo este tiempo he examinado con la mayor atención y seriedad tanto las viejas como las nuevas teorías relativas al alma, y no hay una sola teoría con cuyo autor no concuerde completamente, puesto que todas ellas se hallan expuestas en la forma más lógica y plausible, y la razón que yo poseo no puede sino estar de acuerdo con esta plausibilidad lógica. En este último tiempo he llegado a escribir incluso un largo trabajo sobre esta cuestión del más allá, y probablemente muchos de los aquí presentes se han familiarizado ya con mi lógica mentación, y hasta quizás es posible que no haya uno solo entre vosotros que no envidie la rigurosa lógica de esta mentación. Al mismo tiempo, sin embargo, declaro honestamente a todos vosotros que en lo que respecta a la cuestión del más allá, yo mismo, con todos los conocimientos que he acumulado desde mi edad más temprana, no soy ni más ni menos que lo que se llama un perfecto idiota elevado al cubo. Se lleva a cabo actualmente en la ciudad de Babilonia entre nosotros la vasta empresa de construir una torre a fin de poder ascender al cielo
y contemplar por nuestros propios ojos lo que allí sucede. Se emplean para la construcción de esta torre varias clases diferentes de ladrillos, cuyo aspecto exterior es en todos los casos el mismo. Entre estos ladrillos los hay de hierro, de madera, de amasijo e incluso de plumas. Pues bien, en la época actual se está construyendo una magnífica e inmensa torre con estos ladrillos en el centro mismo de Babilonia, y toda persona más o menos consciente deberá comprender que tarde o temprano esta torre tendrá que precipitarse con toda seguridad, aplastando no solo a todo el pueblo de Babilonia, sino todos los edificios construidos en la ciudad. Como yo, personalmente, deseo seguir viviendo y no tengo la menor intención de dejarme aplastar por esa torre, no me demoraré un minuto más en partir de esta ciudad, por lo cual os digo a todos, adiós, y haced lo que mejor os parezca. Al tiempo que profería estas palabras, descendió de la tribuna y abandonó el recinto, y si he de decirte la verdad, te confesaré que a partir de entonces nunca más volví a verlo. Según supe más tarde, abandonó la ciudad de Babilonia aquel mismo día y para siempre, trasladándose a Nínive, donde residió hasta alcanzar su edad madura. También supe que nunca más volvió a ocuparse el bueno de Jamolinadir con las ciencias, dedicando desde entonces su existencia al cultivo del choongari, que en el lenguaje actual recibe el nombre de maíz. Pues bien, nieto mío, el discurso de Jamolinadir tuvo en un primer momento tan profunda repercusión en el auditorio que durante un mes, por lo menos, anduvieron todos con el corazón en los pies, como suele decirse. Y cuando por casualidad acertaban a encontrarse en la calle, no podían hablar sino de los diversos pasajes de aquel discurso, en el cual no habían dejado de pensar desde aquel memorable día. Con tanta frecuencia se repetían las frases de Jamolinadir que pronto se difundieron entre los seres ordinarios de Babilonia, convirtiéndose en dichos corrientes de la vida cotidiana. Algunas de sus frases han llegado incluso a los seres contemporáneos del planeta, y entre ellas está la muy célebre de la construcción de la Torre de Babel. Los seres contemporáneos imaginan ahora con toda claridad que en cierta época fue construida una torre en la ciudad de Babilonia para permitir a los terráqueos ascender en sus cuerpos planetarios hasta la propia presencia de Dios. Y dicen también los terráqueos contemporáneos, y están completamente persuadidos de ello, que durante la construcción de la Torre de Babel se confundieron las lenguas habladas por los hombres. En general, fueron muchas las expresiones aisladas que llegaron hasta los seres contemporáneos del planeta Tierra gracias a la mediación de diversos seres sensatos de épocas pasadas con respecto a ciertos detalles implicados en la completa comprensión de la época en que el centro cultural era la ciudad de Babilonia, así como de otras muchas épocas. Y tus favoritos de épocas más recientes, sobre la mera base de estas migajas, han fabricado, con su razón perfectamente desatinada, tales fantasías que hasta nuestro mismísimo archiastuto Lucifer podría envidiar. Entre las muchas enseñanzas corrientes entonces en Babilonia con respecto a la cuestión del más allá, había dos que contaban con gran número de adeptos, si bien tales enseñanzas nada tenían en común. Y fueron precisamente estas dos doctrinas las que empezaron a pasar de generación en generación, confundiendo la sana mentación eseral de los terráqueos, ya bastante confusa de por sí. Si bien a lo largo de esta transmisión hereditaria los detalles de ambas doctrinas sufrieron ciertos cambios, las ideas fundamentales en ellas contenidas permanecieron intactas, manteniéndose así hasta los tiempos modernos. Una de estas dos doctrinas,
que gozaban entonces de muchos adeptos en Babilonia, era la dualista y la otra la ateísta. Se sostenía en la primera que los seres poseen un alma, en la segunda todo lo contrario, es decir, que carecen de dicha entidad. De acuerdo con las enseñanzas dualistas o idealistas, existe en el grosero cuerpo del hombre un cuerpo invisible, más fino y delicado, que es precisamente el alma. Este delicado cuerpo del hombre es inmortal, es decir, no puede ser destruido. Este cuerpo sutil o alma, se afirmaba también, debe rendir cuentas de todas las acciones realizadas por el cuerpo físico, ya sean ellas voluntarias o involuntarias, y todos los hombres, ya en su nacimiento, poseen estos dos cuerpos, es decir, el físico y el espiritual. Se afirmaba también que no bien nacen los hombres, dos espíritus invisibles se posan inmediatamente sobre sus hombros. En el hombro derecho se instala el espíritu del bien, al cual se le da el nombre de ángel, y en el izquierdo un segundo espíritu, el espíritu del mal, al cual se le da el nombre de demonio. Desde el primer día de vida, estos espíritus, el espíritu del bien y el espíritu del mal, registran en sus cuadernos todas las manifestaciones del hombre, en tanto que el espíritu instalado sobre el hombro derecho registra todas aquellas manifestaciones buenas, según se llaman, o buenas acciones, el espíritu instalado en el hombro izquierdo registra las malas. Entre las funciones de estos dos espíritus se cuenta la de sugerir e impulsar al hombre a realizar las acciones que se hayan comprendidas en sus dominios respectivos. El espíritu de la derecha se esfuerza constantemente por impedir que el hombre realice aquellas acciones comprendidas en el dominio del espíritu opuesto y al mismo tiempo de hacer que ejecute aquellas manifestaciones comprendidas en su propio dominio. Y otro tanto hace el espíritu de la izquierda, pero a la inversa. Esta extraña doctrina sostenía más adelante que estos dos espíritus rivales se hallan siempre en permanente combate y que cada uno, por su lado, hace lo posible por impulsar al hombre hacia las acciones de su dominio. Al morir el hombre, estos dos espíritus abandonan su cuerpo físico en la tierra y llevan a su alma ante la presencia de Dios, que se encuentra en cierto punto del cielo. Allá arriba, en el cielo, este Dios se encuentra sentado en su trono, rodeado por sus devotos arcángeles y ángeles, y frente al mismo se encuentra suspendida una balanza. A cada lado de la balanza, los espíritus realizan sus funciones. A la derecha se ubican los espíritus denominados servidores del paraíso, que no son sino los ángeles, y a la izquierda los servidores del infierno, que no son sino los demonios. Los espíritus que estuvieron en las espaldas del hombre durante toda su vida llevan el alma, después de la muerte, a la presencia de Dios, y Dios toma entonces de sus manos las notas donde se encuentran registradas todas las acciones del hombre, colocándolas luego en los platillos de la balanza. En el platillo de la derecha coloca el cuaderno del ángel y en el de la izquierda el del demonio, y según cuál sea el platillo que caiga, Dios ordena a los espíritus situados a los lados de la balanza que tomen el alma del hombre a su cargo. Los espíritus colocados a la derecha se encuentran a cargo del lugar denominado paraíso. Es este un lugar de inefable belleza y maravilla. Hay allí magníficos frutos en abundancia e inagotables cantidades de flores fragantes. El aire está poblado continuamente con los encantadores sonidos de los cantos y de la música de querubines y serafines, y hay toda clase de cosas cuyas reacciones externas, según las percepciones y cogniciones anormalmente inherentes a los seres tricerebrados de aquel extraño planeta, pueden provocar en ellos lo que ellos llaman una profunda satisfacción, es decir, la satisfacción de aquellas necesidades formadas en sus presencias comunes, cuya posesión por parte de los seres tricentrados es algo criminal,
y cuya totalidad ha expulsado de sus presencias todo aquello, sin excepción, que había sido puesto en ellas por nuestro Padre común y que todo ser tricerebrado debiera poseer. Los espíritus ubicados a la izquierda de la balanza se hallan a cargo, de acuerdo siempre con la doctrina dualista, del lugar llamado infierno. En cuanto al infierno, se afirmaba que era este un lugar desprovisto de toda vegetación, abrasado siempre por un calor inconcebible y carente de la más mínima gota de agua. En dicho infierno resuenan siempre los ecos de terribles lamentos y furiosas injurias. Por todas partes hay toda clase de instrumentos de tortura, desde el potro de tormento y la rueda hasta aquellos otros dispositivos que automáticamente enlaceran los cuerpos, frotándolos luego con sal y cosas por el estilo. En la doctrina idealista se explicaba minuciosamente que a fin de que el alma entrase en el paraíso, el hombre debía esforzarse constantemente durante su vida terrenal por suministrar más material para el cuaderno del espíritu del ángel situado en su hombro derecho, pues en caso contrario, el alma del hombre iría a parar inevitablemente al horrible infierno. En este punto del relato de su abuelo, Hussein no pudo evitar interrumpirlo con las siguientes palabras. ¿Y cuáles de sus manifestaciones consideraban buenas y cuáles malas? Belcebú entonces dirigió a su nieto una extraña mirada y, sacudiendo la cabeza, expresó lo siguiente. En lo que a esto respecta, es decir, qué manifestaciones del ser son consideradas buenas en aquel planeta y cuáles malas, existen dos posiciones independientes que nada tienen en común, pero que desde la más remota antigüedad se han venido transmitiendo de generación en generación hasta las épocas actuales. El primero de estos puntos de vista ha venido transmitiéndose de generación en generación por los seres tricerebrados que en aquel planeta habitan, tales como los antiguos miembros de la sociedad caldana del continente de Atlántida, y tales como aquellos que, si bien de otra naturaleza, muchos siglos después de la perturbación transapalniana, adquirieron en sus presencias comunes casi la misma estructura de aquellos, recibiendo el nombre entonces de iniciados. El primer punto de vista, pues, puede expresarse con la siguiente fórmula. Son buenas todas las acciones del hombre en un sentido objetivo que han sido realizadas en conformidad con su consciencia, y son malas todas las acciones que, una vez hechas, provocan remordimiento en el sujeto que las ejecutó. Y el segundo punto de vista tuvo su origen poco tiempo después de la sabia invención del rey Gran Conución, cuya invención, transmitida de generación en generación a través de los seres ordinarios, se difundió gradualmente sobre todo el planeta con el nombre de moral. Será interesante destacar aquí cierta particularidad de esta moral que fue agregada de forma accesoria en un principio, pero que con el tiempo llegó a convertirse en parte componente de la misma. Podrás comprender fácilmente lo que esta particularidad de la moral terrestre constituye si te digo que tanto interior como exteriormente participa en gran medida de una singular facultad propia y exclusiva de cierto ser conocido con el nombre de camaleón. Y lo extraño y peculiar de dicha particularidad de la moral terráquea, especialmente de la moral contemporánea, es que su funcionamiento depende automáticamente y por entero del buen humor de las autoridades locales, humor que depende también automáticamente a su vez del estado de las cuatro fuentes de acción que allí existen y que se conocen con el nombre de suegra, digestión, política y charla. La segunda de las doctrinas babilónicas, que contaron en un tiempo con muchos adeptos y que, transmitidas de generación en generación, alcanzaron también a tus favoritos contemporáneos, era, por el contrario,
de fundamentos ateos. Se afirmaba en las enseñanzas de los candidatos a jasnamusianos terrestres de aquel tiempo que no existe Dios en el mundo y que los hombres carecen de alma y que por lo tanto todas las charlas, prédicas y disputas relativas al alma no son sino delirios de visionarios trastornados. Se afirmaba, además, que sólo existía en el mundo una ley especial de la mecánica, de acuerdo con la cual todo lo que existe va pasando de una forma a otra, es decir, que los productos de ciertas causas que los precedieron se van transformando gradualmente, convirtiéndose en las causas de otros productos posteriores. El hombre no es, por consiguiente, sino la consecuencia de cierta causa anterior, y en su calidad de producto deberá convertirse en causa de ciertas consecuencias. Más adelante, se afirmaba que incluso lo que se conoce con el nombre de fenómenos sobrenaturales, verdaderamente perceptibles para la mayoría de la gente, no son sino estos mismos efectos procedentes de aquella ley ya mencionada de la mecánica. La cabal comprensión de esta ley por parte de la razón pura depende del conocimiento gradual, ecuánime y completo que llegue a tener de sus numerosos detalles y que sólo pueden revelarse a la razón pura en la medida de su desarrollo. Pero en lo que a la razón del hombre respecta, esta es sólo la suma de todas las impresiones por él percibidas, de donde surgen gradualmente los datos que él necesita para sus comparaciones, deducciones y conclusiones. Como resultado de todo ello, se procura así más conocimientos referentes a toda clase de hechos igualmente repetidos a su alrededor, lo cual, en la organización general del hombre, constituye a su vez el material necesario para la formación de sus propias convicciones. De este modo se forma en consecuencia en el hombre la razón, es decir, su propia psiquis subjetiva. Por mucho que se haya dicho en estas dos doctrinas sobre el alma, y por muy malignos que hayan sido los medios preparados por aquellos sabios congregados allí, en representación de casi todos los puntos del planeta, para la gradual transformación de la razón de sus descendientes en un verdadero saco de sinsentidos, no fue, sin embargo, en un sentido objetivo, totalmente calamitoso. Pero todo el mal objetivo yace oculto en el hecho de que más tarde, como resultado de estas enseñanzas, se produjo un vasto mal, no sólo para sus descendientes, sino también, quizá, para todo lo que existe. El hecho es que, durante la mencionada agitación de los espíritus de aquella época en la ciudad de Babilonia, estos sabios, merced a la cantidad de necedades encerradas en sus presencias, adquirieron, además de todo cuanto sabían ya, una nueva masa de datos para las manifestaciones jasnamusianas, y cuando, una vez finalizado el congreso, se dispersaron, marchándose cada uno a su casa, comenzaron en todas partes, claro está que inconscientemente, a propagar, a manera de contagiosa enfermedad, todas estas ideas que terminaron por destruir los últimos residuos e incluso los más mínimos vestigios dejados por los sagrados trabajos del Santísimo Asiata Siamash. Los residuos de aquellos santos trabajos conscientemente penosos que deliberadamente se habían materializado con el propósito de crear, precisamente en beneficio de los seres tricentrados, las circunstancias externas especiales de la vida ordinaria requeridas para la desaparición gradual de las malignas consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer, de modo tal que en su lugar pudieran adquirir sus presencias paulatinamente las cualidades propias de todos los seres tricerebrados que habitan el universo, cuya presencia total no es sino un símil de la perfección característica de todo cuanto existe en este nuestro universo.
Otro efecto de las diversas necedades propagadas por aquellos sabios terrestres reunidos en la ciudad de Babilonia con respecto a la cuestión del alma fue que no mucho tiempo después de mi quinta aparición personal en la superficie de aquel planeta, su centro cultural, la incomparable y en verdad magnífica Babilonia, fue, para decirlo con una expresión terráquea, barrida de la faz del planeta Tierra sin que nada de ella quedara para la posteridad. En honor a la justicia, debo decir ahora que la primera iniciativa para la destrucción de los sagrados trabajos de Asyata Shemash no partió, sin embargo, de estos sabios terrestres que se habían reunido en la ciudad de Babilonia, sino que la invención de cierto sabio muy famoso allí, que había vivido en el continente de Asia muchos siglos antes de los sucesos babilónicos, es decir, de la invención del ser llamado Lendroham-Sanin, quien habiendo recubierto su parte seral superior con una unidad definida y habiéndose perfeccionado por medio de la razón hasta el grado requerido por la razón objetiva, se convirtió también en uno de los 315 individuos jasnamusianos eternos que viven ahora en el pequeño planeta conocido actualmente con el nombre de Retribución. También habré de hablarte, a su tiempo, de este individuo Lentrohamsanin, puesto que todo lo que a él se refiere habrá de servirte para comprender el extraño psiquismo de los seres tricerebrados que habitan el distante y peculiar planeta de tu predilección. Pero sólo habré de hacerlo una vez que haya terminado mi exposición acerca del Santísimo Asyata Shemash, dado que la información concerniente a este sagrado individuo y a sus actividades vinculadas al planeta Tierra es de la mayor importancia y valor para nuestra comprensión de las peculiaridades del psiquismo de estos seres tricerebrados que se han ganado tu simpatía y que habitan en el remoto planeta Tierra.